Bienvenidos. Como conocen, Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza los temas internacionales y domésticos que nos ocupan. Recuerda suscribirte al canal tocando la campanita y dándole like a este podcast. En esta 12ª edición especial nos acompaña nuestro experto en asuntos internacionales, el profesor José Rivera. Bienvenido nuevamente, profesor. Muchas gracias, José Enrico, y muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Así es, y seguimos aquí creciendo. Ya el último podcast ha tenido un aumento significativo en tan solo 48 horas, lo cual le agradecemos a toda nuestra audiencia por este gran apoyo que nos están brindando en este proyecto tan bueno y a la misma vez tan complejo, porque tocamos temas internacionales que muchas veces no son cubiertos por los medios tradicionales, y nosotros aquí en Verbum sí lo estamos haciendo de una manera educativa, dirigida específicamente a toda la población general que esté interesada en los temas internacionales y el por qué nuestro bolsillo también se afecta debido a estas situaciones. Y lo más reciente que tenemos para discutir en el programa de hoy es la visita del presidente Joe Biden a Arabia Saudita, donde los medios internacionales reseñaron, lamentablemente se limitaron, debo decir, a un choque de puñitos entre ambos líderes mundiales, y queremos que el profesor nos diga qué realmente fue lo que ocurrió allí, cuáles fueron las consecuencias, aparte de lo que pudo haber sido un saludo protocolar, y qué va a ocurrir eventualmente según esta visita. Claro que sí, y qué bueno que me haces esa pregunta, José Enrico, porque como bien dices, los medios se concentraron en el choque de puños y quizás en el intercambio tenso, que también lo vamos a comentar aquí, entre lo que dijo el presidente Biden y lo que dijo el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Pero el viaje fue mucho más complejo y estuvo repleto de controversia. Estamos hablando de una decisión estratégica de parte del gobierno de los Estados Unidos de enviar al primer ejecutivo a la región de Medio Oriente, porque no es solamente Arabia Saudita el único país que visitó. Visitó también el Estado de Israel, visitó los Emiratos Árabes Unidos y también el Sultanato de Omán. Por lo tanto, era una visita importante que buscaba dos cosas primordialmente. La primera, trabajar para que Israel pudiese empezar a reparar o enmendar las relaciones con otros países del mundo árabe, especialmente con Arabia Saudita, y buscar entonces reunir voluntades dentro del Golfo Pérsico. Como ustedes saben, el Consejo de los países del Golfo son sumamente importantes. Reúnen a Kuwait, reúnen a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos, a Qatar y a Omán, y son países productores de combustibles fósiles, particularmente petróleo y gas natural, y que posiblemente sea uno de los que dictan la pauta y los que manejan a través de su membresía en la OPEC el precio del petróleo en el mundo. Por lo tanto, era importante para Joe Biden, muy a pesar de sus objeciones, muy a pesar de lo que podría, de lo que significó, en términos de derechos humanos, en términos de las denuncias que hay sobre el trato a los disidentes en Arabia Saudita. Y claro está, muy a pesar de la brecha que se crea luego del asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi hace ya casi 4 años, no quedó más remedio. Las revistas especializadas particularmente dicen todo esto lo cambió la guerra entre Rusia y Ucrania. La escasez que crea esta agresión, este conflicto bélico, es lo que compele al presidente de los Estados Unidos a montarse en el avión, en el Air Force One, a aterrizar allí, tragarse su orgullo y simple y sencillamente codearse con estas entidades, con este país principalmente, la Arabia Saudita, y tratar de consolidar el hecho de que hay que generar más barriles de petróleo diarios para tratar de paliar, para tratar de soliviantar la escasez que se crea a partir de las sanciones y el hecho de que Rusia, la Federación Rusa, es el principal productor de petróleo del mundo. Y dentro de las
consecuencias que tuvo la reunión, ¿cuán positivo usted ve que sea en efecto plausible todo lo que se pudo haber discutido en esa reunión, que pudiera en cierta medida pues amainar o disminuir un poco los precios de los combustibles aquí en América? Claro, ya lo hemos estado observando. Me parece que la visita es más una especie de consolidación o de formalidad que busca la continuidad de esto. Es decir, ya los países productores de petróleo, sobre todo aquellos que están reunidos en la OPEC, que dentro del Golfo incluye precisamente a los Emiratos Árabes Unidos, a Arabia Saudita y a Kuwait, ya estos países habían decidido aumentar su producción y entonces, claro, eso se refleja en los índices de Brent y de otros índices que marcan el precio del petróleo, y lo hemos visto con una baja no considerable, pero notable del precio del combustible. Hubo una muy buena recepción, creo que lo hemos reflejado, pero debo decir nuevamente que ya el aumento de producción y la subsiguiente baja en el precio ya se había reflejado un poco antes de que Biden aterrizara en esta región del mundo. Pero sí hubo una muy buena recepción, hubo sí un compromiso de mantener los niveles de producción. El problema es que muy a pesar de la infraestructura existente, especialmente en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, lo cierto del asunto es que el aumento en la producción tiene un límite. Pueden aumentar entre 500 a 700 mil barriles al día, pero no más de eso. Con lo cual, pues posiblemente todavía haya problemas porque nuevamente no es suficiente, y como habíamos hablado en otra edición de Verbum Internacional, simple y sencillamente el hecho de que Venezuela tenga enormes reservas de petróleo en el mundo no implica que tengan la infraestructura para extraerlo y refinarlo. Durante los pasados días, en este mes de julio 2022, se llevó a cabo la reunión del G20, la cual culminó, en resumen, sin acuerdos ante las tensiones que existen entre Rusia y Ucrania. De igual forma, la reunión del G20 abarcó la situación económica mundial y sus desafíos, como el impacto de la pandemia por el COVID-19 y la guerra en Ucrania. También se atendieron temas como la inflación y la seguridad alimentaria y energética, principalmente porque esto afecta a los grupos más vulnerables, según se informa a través de los medios internacionales. Profesor, ¿cómo usted explica y cuál es su opinión en términos de lo que ocurrió en esta última reunión del G20 y qué podemos esperar para la próxima? Reunión, dicho sea de paso, que no terminó en una declaración conjunta como es la costumbre en ese tipo de actividad interestatal. Y lamentablemente es reflejo de las tensiones existentes. Me explico. No es solamente la guerra entre Rusia y Ucrania, sino las tensiones existentes entre la Federación Rusa, la Unión Europea, los Estados Unidos de América y, claro está, la Alianza Euroatlántica de la OTAN. Lo que quisiera quizás Washington, Bruselas, es que el resto del mundo se alinee con ello. Pero lo cierto del asunto, y esto quizás se puede explicar desde la teoría de la interdependencia compleja. Una vez existen estos nexos de interdependencia compleja, la posibilidad de conflicto entre las naciones que tienen lazos comerciales, culturales y de otra índole evitan que se dé el conflicto, pero una vez se da el conflicto también es bien difícil desligarse de ello. La desavenencia y el desacuerdo existente o que prevaleció, debo decir, en la reunión del G20 en Bali, ¿verdad?, una de las islas de Indonesia y quizás uno de los destinos turísticos más populares en esa región, el sureste de Asia, se debe al hecho de que una buena parte de los miembros del G20 tienen unos nexos comerciales y políticos importantes con la Federación Rusa, principalmente aquellos que tienen que ver con combustibles fósiles, pero sobre todo, en algunos casos, ¿verdad?, con Medio Oriente y algunos países africanos, la alimentación. Debemos recordar que Rusia no es solamente un principal país petrolero, sino que es el principal productor de trigo en el mundo y de otros granos.
y fertilizantes, que son importantes para el sector agrícola, no solamente en Rusia, sino a nivel global. Así que esa relación directa, porque muchos de ellos le compran petróleo, trigo y otros granos y fertilizantes a Rusia, los pone en una posición extremadamente difícil, no de oponerse, sino de abstenerse a cualquier tipo de resolución conjunta que pueda hacer cualquier cuerpo, especialmente las Naciones Unidas, para condenar la agresión rusa. Y esa desavenencia, ese desacuerdo, esas tensiones se reflejaron allí. Y así fue, muy a pesar de las exigencias de Washington, muy a pesar del cabildeo y de las presiones enormes que algunos de los miembros recibieron de parte de Canadá, de parte de Japón, de parte de los miembros de la Unión Europea y principalmente de los Estados Unidos. No pueden, porque se les hace difícil, y el hecho nada más... Europa puede entrar en una crisis energética si las exportaciones de gas natural ruso dejan de venir. Pero en el caso de algunos países de Medio Oriente y principalmente países africanos, si el trigo deja de fluir, podríamos estar en el umbral, en el borde de una hambruna. Por lo tanto, los países pueden estar de acuerdo en condenar la agresión de manera privada. Pero en los actos públicos, en las declaraciones conjuntas, no la van a firmar, no van a condenar directamente a Rusia. Y lo que podemos esperar en términos de un voto condenatorio, una resolución condenatoria, es abstención, si es que no votan en contra, precisamente porque existen esos nexos y eso se reflejó allí. El hecho de si se iba a invitar a Rusia o no constituyó un punto de disensión entre los miembros del G20. Finalmente se invitó a Rusia cuando hubo una serie de exigencias. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se levantó y se fue, dejando el intercambio de la conversación. La ausencia de la declaración final y sobre todo el hecho de imponer por parte de los directivos estadounidenses, principalmente la jefa de la Reserva Federal, Janet Yellen, que dijo: deberíamos ponerle un tope al precio del petróleo ruso para que ellos no se puedan beneficiar del aumento en el precio del petróleo y simple y sencillamente mantenerlo a ese precio para que ellos no se puedan beneficiar más. Ni siquiera esa resolución pasó en el pleno del G20 y básicamente constituyó en ese sentido un fracaso diplomático. El mundo está dividido y claro está los nexos comerciales con Rusia, de los que muchos países, y vuelvo y reitero, Medio Oriente, la región de Medio Oriente y el continente africano específicamente, son bastante estrechos esos lazos y simple y sencillamente no se pueden dar el lujo de tener principios, los tienen, pero ante la posibilidad de hambruna, la posibilidad de una escasez catastrófica, no les queda más remedio que simple y sencillamente mantenerse neutrales o imparciales en todo este asunto. Profesor, y de igual forma, si uno compara esto con situaciones bélicas anteriores, durante los años 90 y 80, las respuestas pues no son tan contundentes como ahora. Usted ha explicado para el público que nos sintoniza la diferencia ahora en lo que vendría siendo Rusia y la producción, sobre todo de granos y de gas natural y otros asuntos, y cómo también de igual forma Estados Unidos de manera paralela pues también produce gas natural y produce petróleo, pero sin embargo no lo usa, lo tiene en reserva. Y entonces lo que plantea el presidente Biden es que la inflación se afecta o se sigue en aumento por razón de que las empresas grandes que exportan y traen el petróleo y lo refinan y lo venden a América, pues ciertamente se llevan la ganancia porque están extrayéndolo de otras fuentes que son en Medio Oriente, por ende tienen esa reserva y por eso es que se llama reserva. Por tal razón, en caso de una crisis como está ocurriendo, pudiera utilizarse esa reserva para paliar un poco la inflación y los gastos. Sin embargo, en Europa no es la misma situación. Por eso es que el profesor también explica de que ahora los propios países africanos que dependen de esta, diría yo, pipeline o canal o vía directa de alimenticia y también energética por parte de Rusia, pues se le hace más difícil poder condenar esta situación en Ucrania. Y por ende, pues, porque saben que la respuesta de Rusia pues va a ser contundente también. Profesor, nos gustaría por último que nos compare
¿La inflación en Estados Unidos va a continuar en aumento o usted entiende que puede que haya una pausa momentánea según las medidas que se están tratando de hacer mayormente a nivel internacional por parte del presidente Biden? Las medidas paliativas, y debemos recordar también que el Banco Central Europeo aumentó sus tipos de interés, van a reflejarse en el mediano y en el largo plazo. Depende también, ¿verdad?, de los depósitos que los bancos tengan en reserva, de la manera en que se mueve el dinero, va a depender de las políticas económicas no tanto, políticas fiscales y monetarias de los principales países. Así que me parece que es un esfuerzo conjunto que puede tener distintos matices dependiendo de la región en la que se encuentre. Me refiero obviamente a los Estados Unidos o la región de Norteamérica específicamente, ¿verdad?, para incluir a Canadá y en menor medida a México. Y va a depender de las movidas que haga la Unión Europea. Estamos hablando de un mercado de 500 millones de personas. Estamos hablando de un Banco Central Europeo que es muy renuente a actuar y que actuó porque no le quedó más remedio. Y va a depender entonces obviamente de las economías asiáticas, particularmente China y Japón. Pero, o sea, no podemos descartar un ejercicio o un acto coordinado, pero lo cierto del asunto es que el mundo está fragmentado. Es posible que la Unión Europea, el Banco Central Europeo particularmente, el Banco de la Reserva Federal, actúen de manera coordinada, pero va a depender de las necesidades particulares que cada uno tenga, pero definitivamente podríamos encontrar una resistencia alrededor de lo que decida hacer, por ejemplo, el andamiaje económico chino. Y pues evidentemente el efecto que vaya a tener las medidas paliativas a la inflación va a depender del paso del tiempo. Tal vez no lo veamos de aquí al próximo ciclo económico. Cuando digo ciclo económico me refiero al quarter, pero de nuevo, estas cosas no tienen un efecto comida rápida o fast food. Esto se refleja con el paso del tiempo. Tendríamos que mirar, observar, ¿verdad?, los números, la data que se produzca de parte de los europeos para ver si está teniendo algún tipo de impacto. Hay que mirar quizás observar primero los comentaristas del periódico británico Financial Times, Wall Street Journal también, pero Financial Times me parece que es un análisis un poquito sobrio y menos sesgado comparado con el Wall Street Journal. Y claro está la revista The Economist. Hay un artículo de Ezra Klein en el New York Times del domingo. Ezra Klein es un gran periodista, fundador de la revista digital Vox, que dice hay que observar bien los mercados y determinar a quiénes estos sirven. Con ello, probablemente lo que Klein está tratando de decir es precisamente quizás reformular y reestructurar las maneras en cómo nosotros miramos, por ejemplo, términos como crecimiento económico, acumulación de capital, y tal vez quizás reformular las reglas del mercado a una más consciente al individuo, al consumidor, a las familias, a las comunidades, porque muchas veces los índices de crecimiento económico pues pueden no ser indicativos de que haya otros tipos de crecimiento o desarrollo en otros renglones que no sea, ¿verdad?, macroeconómico. Y dio en el clavo porque precisamente a esa misma observación quería llegar. A corto y a largo plazo, las economías, obviamente, en esta situación particular, por lo que he podido notar, se pueden recuperar si hay un consumo comedido, un consumo local, que obviamente abarata los gastos en términos de lo que son los acarreos y otros más. Y de igual forma hace o proponemos por parte de aquí de Verbum PR que las personas cuando vayan a consumir sean más conscientes, porque la mayoría de estos crecimientos económicos o índices de crecimiento económico se basan mayormente en el consumo. Y si no hay una cadena para poder crear que ese consumo haga una plusvalía en términos de las ganancias que esas empresas puedan generar, pues ciertamente no va a haber ningún tipo de crecimiento. Al día de hoy,
por lo menos lo que he visto, algunos estados de Estados Unidos están optando por incentivar que los ciudadanos consuman lo local, y obviamente eso evita que haya gastos adicionales y precios caros. ¿Cómo usted lo ve, profesor? Sí, definitivamente. Y gracias por hacer esa pregunta, porque en un momento dado también se ha planteado de manera sutil, silenciosa incluso, de que habríamos, más allá de la cuestión del consumo local, es la producción local, de regresar algo de la producción, de incentivar una economía de producción, más allá de una economía de consumo, una economía de prestación de servicios, una economía productiva, una economía de producción local, sobre todo con bienes que puedan ser considerados estratégicos. Cuando se hizo este argumento, bien al principio de la pandemia, se habló de equipos de protección personal para el personal médico y de enfermería y científico. Las batas, las mascarillas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de eso se producía en Asia, especialmente en China. Y no iban a llegar. Exacto, entonces no iban a llegar. Y es la cuestión meramente de tenerlos en reserva, y entonces aquí entra la cuestión de la alimentación. Hemos hablado de seguridad alimentaria todos estos años, en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? En virtud de que somos una isla, en virtud de que estamos sujetos a las leyes de cabotaje. Pero yo creo que es algo que aplica a nivel mundial, y lo demostró en ese sentido la pandemia, y lo ha demostrado la escasez que produce o que ha producido de manera inmediata la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero también es una cuestión de también liberar esas patentes y y flexibilidad, flexibilizar, la cuestión de la propiedad intelectual, sobre todo con productos o servicios que pueden terminar salvando vidas, como lo son las vacunas. Muchos países occidentales terminaron acaparando las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Moderna, y estaban muy renuentes a soltar esas patentes para que se produjeran a nivel local en otras regiones del mundo, y por ello muchas veces en algunos lugares como África, Asia y otros lugares de Latinoamérica, mucha gente todavía no ha podido siquiera administrarse la primera dosis de la vacuna. Y estamos hablando de situaciones médicas y de emergencia sanitaria. Imagínese una emergencia alimentaria, que obviamente son dos situaciones distintas, pero causan problemas. Y por eso es que puntualizamos, y en esto, pues, ¿verdad?, lo hago más en mi función como abogado, ¿verdad?, y como miembro del equipo de Verbum. Piense bien lo que consumen, sean inteligentes en el consumo, y de igual forma velen por su salud también, porque así tenemos que cuidarnos, ya que tenemos muchos virus corriendo al día de hoy en el mundo. Y por lo que veo también ahora viene el problema de la viruela de mono, claro, que se está en distintos países, incluyendo ahora en Puerto Rico. Así que pues ciertamente hay que cuidarnos y hay que tener conciencia, sobre todo de lo que consumimos y lo que gastamos, para no tener que gastar en cosas innecesarias. Gracias, profesor, por estar aquí en esta 12ª edición especial. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, y acceder a nuestro catálogo de cursos de educación jurídica continua aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, dirigidos a todas las personas que estén interesadas en conocer el derecho, a través de verbumpr.com. Hasta la próxima. Hasta la próxima.